Bill? Does he need a table or something? Yes, he will. I noticed that he used a table before. He wants a microphone right here, Brother Murray. He would like a microphone right here. We need a microphone right here. Just set one of these over there. Sir? Well, what about on that side? Number one. Es para mí de grande bendición poder estar entre ustedes. It's for me a great blessing to be among you. Y una reunión como esta de ministros, And a meeting like this of ministers, en donde cada persona, where each person, cada ministro, each minister tiene el derecho has the right de hablar to speak lo que él dice what he says que ha recibido de parte de Dios that he has received from God delante de todos los ministros, before all ministers. y así todos los ministros Therefore, all ministers tener la oportunidad have the opportunity de oír a cada otro ministro to hear each and other minister, y así saber and this way you'll know si a nosotros if we, se nos ha escapado algo something has escaped from us que Dios haya prometido that God has promised, y que hemos creído and that we have believed que nosotros somos los que lo tenemos que recibir, that we are the ones who receive it. porque ese es el pensar de cada ministro, Because that is the thinking of each minister por causa de la fidelidad a la palabra de Dios. for the cause of the fidelity of the Word of God. Cada ministro Each minister understands que si Dios va a traer algo al pueblo, that if God is going to bring something to the people, ahí tiene un ministro para hacerlo. He has a minister there to do it. Pero cuando nos reunimos así When todos, we gather like this all together, podemos ver we can see y examinar and examine lo que Dios ha estado haciendo what God has been doing a través de los demás ministros through all the rest of the ministers y ver and see qué fue lo que no vimos nosotros what was what we didn't see cuando estábamos solos, when we were alone, sin saber lo que otros estaban predicando. without knowing what others were preaching. Algunas veces Sometimes oímos muchos rumores we hear many rumors acerca de los compañeros ministros about our fellow ministers, y oímos decir, and we hear say, tal ministro predica tal cosa, such minister preaches such a thing, tal ministro predica tal cosa, such minister preaches such a thing. pero But cuando tenemos la oportunidad when we have the opportunity de estar todos juntos, to be gathered together, tenemos la obligación, we have the obligation como siervos de Dios, as servants of God de decir to say el evangelio que estamos predicando. the gospel that we're preaching. Un tiempo así como este A time like this fue el tiempo was the time del apóstol Pablo, of the Apostle Paul, cuando Dios lo llamó when God called him, y él, and he, respondiendo al llamado de Dios, responding to the call of God, buscó a Dios he looked for God y recibió la revelación de Dios, and received the revelation of God, la revelación correspondiente para aquel tiempo. the revelation corresponding for that time. Y después que la tuvo, And after he had it, él dice he said que fue a Jerusalén that he went to Jerusalem, e hizo saber and he made known el evangelio que él estaba predicando, the gospel that he was preaching. porque había muchos rumores Because there were many rumors de que él estaba predicando así that he was preaching this way y de esta otra manera, and this other way. y él fue And he was. y dijo la clase de evangelio que él predicaba. He went and said the type of gospel that he was preaching. Y aquí todos estamos And here we are all gathered together en un lugar que espiritualmente in a place that is spiritually Dios, God, a través de un hombre, through a man, le llamó called it Jerusalén. Jerusalem. Y esas palabras And these words tienen mucho significado para todo ministro del mensaje. have much meaning for each minister of the message. Y más, And also, cuando Dios ha dicho a través del mensajero, when God has said through the messenger, el cual Elías, the fourth Elijah, que Estados Unidos de that América the United States of America tipifica typifies a Israel. Israel. Por lo tanto, Therefore, nosotros en esta hora we in this hour, tenemos que ser we have to be ministros realistas. realistic ministers. No podemos estar soñando despiertos. We cannot dream awake. Tenemos que enfrentarnos a la realidad We have to face the reality.
Y para esta noche And tonight, yo les estoy hablando sobre un tema. I am speaking to you on a theme. Ya empecé a hablarles. I started speaking to you, Y es el tema and it's the subject, despertando a la realidad. waking up to reality. Porque si no despertamos a la realidad, Because if we do not wake up to reality, tenemos la historia ya de Israel. A Dios no le importa que usted esté o no esté de acuerdo con lo que Él haga. God, it doesn't matter to God if you're in accord to what He says or what He doesn't say. Él de todos modos lo hará. He will do it anyhow. Porque Él Because He actúa. acts, Él cumple He fulfills lo que Él ha prometido. what He has promised, ¿Le gusta a usted whether you like it o no le guste? or not. Por lo tanto, Therefore, tenemos que despertar a la realidad. we have to wake to reality. Porque hay promesas, Because there are promises, promesas gloriosas para nosotros. glorious promises for us. Pero cuando Dios promete algo grande, But when God promises something big, tenemos que saber we must know que Él siempre lo cumple that He always fulfills it en simplicidad. in simplicity. ¿Y dónde es que Dios nos ha dicho que tropiezan las gentes? And where has God told us that the people stumble in? En la simplicidad, In simplicity, en que Dios cumple sus promesas. where God fulfills His promises. Siempre Always el velo de carne, the human veil, donde Dios cumple su promesa, where God fulfills His promise, es el lugar is the place de tropiezo. of stumble. Es piedra de tropiezo. It's the stumbling block. Por tanto, Therefore, ahí tropezó Israel. that's where Israel stumbled. En el cumplimiento In the fulfillment de lo que estaban esperando. what they were waiting for. ¿Y cuál fue la causa por la cual tropezaron? And what was the reason that they stumbled? Porque tomaron las promesas Because they took the promises escritas, written, pero que antes habían sido habladas. but before they had been spoken, Porque la palabra, because the word, antes de ser escrita, before it was written, es hablada. is spoken, Y sigue siendo Dios. and it's always being God. Tomaron esa palabra escrita They took the written word y comenzaron and they began a darle cabeza. to Comenzaron a especular. they started to speculate. Comenzaron a darle sus propias interpretaciones. They started to give their own interpretation. Y encontramos And we find que cada levita that each Levite decía, would say, tenemos la interpretación correcta. we have the correct interpretation. Y eran sinceros. And they were sincere. Y conforme a la forma que ellos veían las promesas escritas, And according to the way that they saw the promises written, ellos estaban correctos. they were correct. Pero de acuerdo a la manera en que Dios lo cumplió, But according to the word that God fulfilled it, ellos estaban correctos. Incorrectos. they were incorrect. Ahora, Now, nosotros tenemos we have que mirar hacia atrás. to look towards the back. Porque ya, Because already, con lo que le ha pasado a otros, with what has happened to others, debemos ya tener suficiente escuela we must have enough schooling para saber to know y aprender and learn. que si actuamos de la misma manera que aquellos actuaron, If we act the same way that they acted, Dios cumplirá lo que Él ha prometido God will fulfill what He has promised. y nos pasará por encima And we will miss it, y no lo veremos. and we will not see it. Por tanto, Therefore, miren ustedes a Israel. look at Israel. Dios le cumplió las promesas. God fulfilled their promises. Ya tiene casi 2000 años They have already 2,000 y years, todavía no lo saben. and they still don't know. Pero la Escritura dice But the Scripture says de la siguiente manera, the following way. en Zacarías capítulo 12, In Zechariah chapter 12, el verso 10, verse 10, dice, it says, y derramaré sobre la casa de David y sobre la casa de los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. that I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. Aquí encontramos We find here al pueblo de Israel, the people of Israel, a todo Israel, all Israel, y usted me dice, and you tell me, ¿todo Israel? all Israel? Yo le digo, sí, todo Israel. I tell you, yes, all Israel.
¿Sabe de cuánto se compone todo Israel para Dios? You know how much is composed all of Israel for God? De 144,000. 144,000. Esos son los escritos en el libro de la vida del Cordero. Those are the ones that are written in the Lamb's Book of Life. Ellos están escritos en el libro de la redención. They're written in the Book of Redemption. Por eso el libro de la redención tiene que ser abierto That's why the Book of Redemption has to be open para ellos for they poder venir. be able to come. Y cuando el Señor se le presenta a ellos, And when the Lord shows himself to them, Él se le presenta he shows himself como el león de la tribu de Judá. as the lion of the tribe of Judah. Aquí podemos ver We can see here a este pueblo this people que tiene una promesa de Dios, that has a promise of God, despertando a la realidad waking up to reality. después de 2000 años After 2,000 years, de Dios haberle cumplido after God had fulfilled la primera venida del Mesías. the first coming of the Messiah, En la primera venida del Mesías the first coming of the Messiah, no le pudieron ver. they could not see him. Le pasó It happened lo mismo que le pasó a los hermanos de José, the same thing that happened to the brothers of Joseph, que no podían ver that they could not see quién era su hermano. who was his brother. Y todo lo que José hablaba, And everything that Joseph spoke, pues a ellos le molestaba. it bothered them. Él, He, José, Joseph, conforme a la revelación que recibía de parte de Dios, according to the revelation that he received from God, sin él hacer nada para recibirla, he didn't do nothing to receive the revelation, porque los dones de Dios because the gifts of God son sin arrepentimiento. are without repentance. Él no hizo nada para recibir aquellos sueños, He didn't do nothing to receive the dreams, ni para las interpretaciones de aquellos sueños. nor for the interpretations of the dreams. Él nació profeta, He was born a prophet, y al nacer profeta, and being born a prophet, las dos conciencias the two consciences estaban juntas. were together. Por lo tanto, Therefore, eso operaba that operated automáticamente automatically cuando Dios when God le hundía el botoncito pushed the button que él sabía hundir that he knew how to push, para que funcionara. so it'll work. Así funcionan los profetas. That's the way the prophets work. Ellos de sí mismos Them of themselves nada tienen que hacer. have to do nothing. Es Dios el que opera en ellos, It's God that operates in de la manera que Dios quiere. the way that God wants. Pero ellos estaban muy celosos con José. But they were very, very jealous of Joseph. Hasta aquellos días, Until those days, él era el menor. he was the small one in the family. Usted sabe, después fue que llegó Benjamín, Then afterwards, Benjamin came, pero ya lo habían vendido. but they had sold him. Encontramos We find que ellos le vendieron, that they sold him, y eso cumple and that fulfills el tipo the type de lo que le sucedió of what happened al Mesías to the Messiah cuando vino la primera vez. when he came the first time. Allí estaba el tipo. There was the type. La próxima vez que ellos ven a José, The next time that they see Joseph, ellos lo ven they see him entre los gentiles, among the Gentiles, pero no lo conocen. but they do not know him. El rey The king le había cambiado el nombre. had changed his name. Sabían ustedes eso, Did ¿verdad? you know that? Encontramos We find que ellos le vieron that they saw him, y él estaba en el trono. and he was on the throne. Era un He príncipe, was a prince, un rey, a king, y nadie podía ir a Faraón and no one could go to Pharaoh si no era por José. without going to Joseph. Por lo tanto, Therefore, cuando Israel when Israel volvió a ver saw again a su hermano, their brother a José, Joseph, lo vio they saw him entre los gentiles. among the Gentiles. ¿Y cómo lo vio? And how did they see him? Como rey, As king, como un príncipe as a prince, y con un and with a nuevo nombre. new name. Y no le conocían, And they didn't know him, pero él sí los conocía a ellos. but he knew them. Él se hizo, él disimuló, He made up like he didn't porque él know them because he tuvo un plan en su corazón, had a plan in his heart, el cual Dios puso en su corazón, which God placed in his heart. para que fuera So it would be el tipo the type y figura and figure de lo que sucedería of what would happen con el Mesías. with the Messiah. Por lo tanto, Therefore, ellos no sabían nada they didn't know nothing de quién era ese hombre, who this man was from, pero era su propio hermano. but he was his own brother. Pero estaba entre los gentiles, But he was among the Gentiles, ya casado already married, y con 2 hijos. and with 2 children. Encontramos We find que ese es el tipo that is the type de la segunda venida del Señor, of the second coming of the Lord, conforme according a lo que dijo
conforme a lo que dijo el cuarto Elías, according to what the fourth Elijah said, y todos los profetas que fueron después, antes que él. and all the prophets that were before him. Aquí nos dice el profeta Zacarías Here, the prophet Zechariah que eso sucederá con Israel. tells us that that will happen with Israel. Por lo tanto, Therefore, Israel va a despertar. Israel is going to wake up. Él ha despertado políticamente, He has woken up, dando a la realidad. waking up to reality. Todos desearíamos eso. We would all desire that. Deseamos ver eso. We would desire to see that. ¿Tendremos la promesa para verlo? Do we have the promise to see it? Buena pregunta, ¿verdad? That's a good question, right? Si estuviera el cuarto Elías aquí, If the fourth Elijah would have been here, ¿le gustaría hacerle esa pregunta? would you like to ask him that question? El mensaje y el mensajero The message and the messenger son la misma cosa. are the same thing. Son una cosa. They're one thing. Por esa causa, For that reason, aunque el cuarto Elías even though the fourth Elijah personalmente no esté, personally is not here, su mensaje está. his message is here. Y la promesa fue And the promise was que su mensaje that his message introduciría would introduce la segunda venida de Cristo. the second coming of Christ. ¿Usted quiere saber Do you like to know sobre la segunda venida de Cristo? about the second coming of Christ? ¿Usted quiere saber el orden? Would you like to know the order? ¿Usted tiene quién? You have who? Usted tiene a Malaquías 4, You have Malachi 4, 4, 5, 4, 5. que fue un profeta vindicado. That was a vindicated prophet. Él fue el último de los profetas He was the last of the prophets antes de la segunda venida del Señor. before the second coming of the Lord. Así This way, como Juan el Bautista as John the Baptist fue el último profeta was the last prophet antes de la primera venida del Señor. before the first coming of the Lord. Entre ellos dos Between the two, no hubo más nadie. no, there was no one else. No hubo más nadie para preparar There was no one else to prepare al pueblo the people para recibir el Mesías. to receive the Messiah. Si hubiera habido alguno otro, If they would have had another one, Juan hizo el trabajo muy mal, John did a bad job, pero él lo hizo muy bien. but he did a good job. ¿Lo cree usted? Do you believe it? Él hizo el trabajo perfectamente. He did the job perfectly. Por lo tanto, Therefore, no se necesitó you didn't need otro another para introducir to introduce la venida del Señor. the coming of the Lord. No necesitamos otro para que introduzca la venida del Señor. We do not need another one to introduce the coming of the Lord. Lo que necesitamos What we need es is mirar to look lo que el cuarto Elías dijo what the fourth Elijah said con relación in relation to a la segunda venida del Señor. the second coming of the Lord. Él He nos introduce introduces a la venida del to Señor. the coming of the Lord. Él nos señala He points to la segunda venida del the Señor. second coming of the Lord. Por lo tanto, Therefore, de la manera que Dios dijo, the way that God said a través del cuarto Elías to the fourth Elijah y de todos los demás profetas, and all the rest of the prophets, esa es la manera that is the way que el Señor vendrá that the Lord will come en su segunda venida. in his second coming. No se necesita You do not need ningún otro profeta no other prophet para introducir la segunda venida. to introduce the second coming. Él la introdujo bien. He introduced it well. Encontramos We find que tenemos un mensaje that we have a message traído brought por el cuarto Elías by the fourth Elijah que nos dice that tells us las cosas que deben suceder. the things that ought to happen. Uno de los sellos. El cuarto Elías nos dice, And in English it's page 359. The fourth Elijah tells us. dice, It says, Jacob echó mano a algo que era real. Jacob got his arms around. Eso fue cuando, usted sabe, iba a enfrentarse con Esaú. That was when he was going to face Esau. Pero Jacob echó mano de algo que era real. But Jacob, he wrestled with and got a hold of something that was real. Hubo un ángel que bajó del cielo There was a man come down, y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel. and Jacob got his arms around him, Y allí se mantuvo. and he stayed there. Este ángel le dijo, And the fellow said, tengo que irme, ya está amaneciendo. I must be going now. It's coming daylight. Hermano, el día está por aparecer, está por llegar. Oh, that breaking of the day is fixing to become day.
Pero Jacob dijo, But Jacob said, no te voy a dejar si no me bendices. I'm not going to leave you. No puedes partir. You just can't go. Yo me voy a quedar contigo. I'm going to stay right with you. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. I want things to change here. Esos son los 144,000 los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. That's that 144,000, that money skimming bunch and things like that. Pero cuando ellos vean por fin la cosa verdadera And when they see the true, genuine thing, y la posibilidad de agarrarse a ello, and the thing to get a hold of, allí estarán Moisés y Elías. there stands Moses and there stands Elijah. Amén. Amen. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. They'll wrestle with God until the 144,000 of the tribes of Israel are called out right there. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. That's just before the tribulation period. Eso fue lo que el cuarto Elías dijo. That's what the fourth Elijah said. Y eso también And that is, fue dicho en otro lugar, that was also said in some other place, de otra forma. in another way. Y usted tiene que ver And you must see, cuando Dios when God está hablando por un profeta is speaking through a prophet del mismo tema of the same subject en los diferentes lugares in different places y en las diferentes formas. and in the different ways, Pero está hablando de la misma cosa. but he's speaking of the same thing. Por ejemplo, Example, usted busca you look a cada uno de los profetas del pasado to each one of the prophets in the past y usted encuentra and you find que cada uno de ellos that each one of them habló de la primera venida del Señor spoke of the first coming of the Lord y de la segunda venida del Señor. and of the second coming of the Lord. Y usted encuentra And you find que uno lo presentó de una manera, that one showed him another way, pero es la misma venida, but it's the same coming conforme al mismo orden de Dios. according to the same order of God, En diferentes ocasiones but in different occasions. fue hablado. It was spoken, Y usted tiene que vigilar eso and you must watch that para que usted pueda entender so you can understand y estar despierto and be awake en esta hora in this hour, para que no se nos pase por encima so we will not miss it. lo que Dios ha prometido hacer en este tiempo. What God has promised to do this time. Leemos en la página 30 We read on page 30 del libro de las edades, in the book of Ages. That's the Spanish version. en inglés en la página 36, In English, it's page 36. y nos dice el cuarto Elías, And the fourth Elijah tells us, profeta vindicado por Dios. a vindicated prophet of God. Ahora, y será que aquel día yo procuraré quebrantar todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all nations that come against Jerusalem. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and of supplication. And they shall look upon me whom they have pierced. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Now, when is the gospel returning to the Jews? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. When the day of the Gentiles is finished. Y el evangelio está listo para volver a los judíos. The gospel is ready to go back to the Jews. Oh, si tan solo él pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en nuestro día. Oh, if I could just tell you something that is about to happen right in this our day. Esta gran cosa que va a suceder, This great thing that is about to happen, una gran cosa que va a suceder en nuestro día. a great thing that is going to happen in our day. Por eso es el tema de esta noche, That's why the theme tonight is despertando a la realidad. waking up to reality. Porque nadie quiere estar dormido Because no one wants to be asleep. y que esta gran cosa que Dios ha prometido hacer And this great thing that God has promised to do nos pase por encima will go over the top of our head. y después And afterwards, no hay esperanza. there will be no hope. Recuerde Remember, que es un despertar muy triste that is a very sad awakening. cuando uno despierta When one wakes up y uno se acostó and one went to sleep, esperando hoping algo for something a cierto tiempo to a certain time, y que uno se quede dormido and one to
keep himself asleep, y pasa el tiempo and the time will pass by, y lo que uno estaba esperando and what one was waiting for suceda would happen, y uno se lo pierda. and one would miss it. Y después uno dice, And then one says, ¿por qué me quedaría yo dormido? didn't I wake up? Y seguida va donde la esposa And right away he goes to his wife y le dice, and tells her, tú sabías que yo tenía que levantarme a tal hora. you knew I had to wake up at a certain hour. Tú sabías que yo estaba esperando algo. You knew I was waiting for something. ¿Por qué no me despertaste? Why didn't you waken me up? ¿Por qué le va a echar la culpa a ella? Why are you going to blame her? ¿Por qué usted no tuvo un reloj? Why didn't you have a clock? Era un reloj despertador But a clock with an alarm clock on, para que lo despertara. so it will wake you up. Y la condición de las iglesias, You want to see the condition of the churches? mire las mujeres, Look at the women. pero no la mire con ojos codiciosos. But don't look at them with a bad eye. Usted entiende. You understand. Más bien, More or less, es una mirada it's a look en la cual in which usted reconoce you recognize que esa condición that condition está mostrando la condición espiritual. is showing the spiritual condition. Y usted quiere saber qué hora es. And you want to know what time it is? Mire a Israel. Look at Israel. Ese es el reloj de Dios. That is the clock of God. ¿No sabían ustedes Didn't you know que Dios tiene un despertador? that God has an alarm? Israel Israel es un reloj, is the clock, pero es un reloj despertador. but it's an alarm clock. Por lo tanto, Therefore, usted tiene que estar pendiente you must be ready, para cuando el reloj despertador so when the alarm clock da la alarma, gives out the alarm, usted despierte for you to wake up y vea and see lo que fue prometido. what was promised. Porque si no, Otherwise, nos pasa it will happen, como nos pasa muchas veces. as it happens many times. Ponemos el despertador por la mañana, por la mañana, We set the clock to ring out the alarm for the morning, y cuando la mañana está muy fría and when the morning is pretty cold, y tenemos mucho sueño, and we're pretty sleepy, cogemos el despertador, we take the alarm, le hundimos el botón para que se calle we push the button so it quiets down, y seguimos durmiendo. and we keep sleeping. Y después queremos echarle la culpa And then we want to blame o al reloj to the clock o a la esposa or to the wife, y nunca la queremos llevar nosotros. and we do not want to carry it ourselves. Pero tenemos que despertarla a la realidad. But we must wake up to reality. Y usted y yo And you and I, no podemos estarle echando la culpa a nadie. we cannot blame no one else. Si alguien tiene la culpa de que usted se pierda una bendición, If one has to blame for one to miss a blessing, mírese en el espejo look at yourself in the mirror y señale and point to y diga, and say, ese que yo estoy viendo ahí the one that I'm seeing there es el que tiene la culpa. is the one that is to blame. ¿Entendió? Did you understand? Por lo tanto, Therefore, no se le puede echar la culpa a nadie, you cannot blame no one, y menos nosotros como ministros. and let us as ministers. Voy a seguir leyendo. I'm going to continue reading. Esta gran cosa que va a suceder, This great thing that is about to happen, y recuerden que es en nuestro día, and remember that it's in our day, atravesará hasta Apocalipsis 11 will carry over to Revelation 11 y aquellos dos testigos, and pick up those two witnesses, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, those two prophets, Moses and Elijah, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. turning the gospel back to the Jews. ¿Quién lleva el evangelio de nuevo a los judíos? Who takes the gospel again to the Jews? Apocalipsis 11, Revelation 11, Moisés y Elías. Moses and Elijah. Vamos a seguir Let us continue. para que despertemos a la realidad. So we will wake up to reality. Lo que el cuarto Elías dijo. What the fourth Elijah said. Estamos listos. We are ready for it. ¿Y nosotros? And are we? Todo está en orden. Everything is in order. Israel todo está en orden. Everything is in order. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, As the Jews brought the message to the Gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de vuelta a los judíos. even so the Gentiles will take it right back to the Jews. Y el rapto And the rapture acontecerá. will come. ¿Y no era Moisés y Elías el que le llevaba el evangelio a los judíos? Wasn't it Moses and Elijah who would take the message to the Jews? Y ahora nos dice que los gentiles son los que se lo llevan. And now it tells us that the Gentiles are the ones who take it over to the Jews. No nos dice el cuarto Elías Doesn't the fourth Elijah tells us
que Dios le va a enviar a ellos un profeta, that God is going to send them a prophet, y donde quiera que él esté, and wherever he is, él se lo va a enviar a ellos. he is going to send it to them. ¿Y dónde podrá estar? And where can he be? ¿Dónde estaba José? Where was Joseph Cuando sus hermanos le reconocieron. when his brethren recognized him? Creo que estamos entendiendo, I ¿verdad? believe we're understanding our, Y siendo ministros and being ministers del Dios Todopoderoso of the mighty God, y creyentes en la palabra de Dios, believers in the Word of God, porque creemos a los profetas de Dios, because we believe the prophets of God. realmente Really, no tendríamos excusa we don't have no excuse si no estamos entendiendo. if we're not understanding. Porque yo creo que estamos hablando claro, ¿verdad? I believe we're speaking clearly, Y espero and I hope que a medida that while que pasen los minutos, the minutes go by, el mensaje the message del cual estamos predicando of what we're preaching se haga más claro, is made more clear, y entonces and then podamos quedar completamente despiertos, we can keep ourselves completely awake, y entonces and then ver see lo que Dios ha prometido what God has promised, de la manera the way que Dios that God lo ha prometido, has promised it, y no de la manera and not the way que usted o yo that you and I no los podamos imaginar. can imagine. Ahora vean ustedes Now see for yourself, dónde fue encontrado José, where was Joseph found? entre los gentiles. Among the Gentiles. Vamos a ver en el mensaje titulado Let us see in the message titled, Fiesta de las Trompetas, Feast of the Trumpet, página 41 en español, page 41 in Spanish, en inglés no sé, and in English. o sea, no lo tengo a la We mano, don't have it at hand. por lo tanto no lo tengo marcado aquí, Therefore, I don't have it marked here. pero ustedes son ministros, But you are ministers. ustedes lo han leído. You have read it. Yo no pensaba usar ningún libro I wasn't thinking of using the book y decirle las cosas and tell you the thing sin leerle de ningún libro, without reading from the book. pero But los estoy usando I am using them para que usted vea so you can see que lo que estamos hablando that what we are talking about es lo que el cuarto Elías dijo, is what the fourth Elijah said, y todos los profetas antes de él and all the prophets before him también hablaron de estas cosas. also spoke of these things. Veamos Let us see lo que es dicho aquí. what it is said here. Esto será la trompeta, This will be the trumpet. la fiesta será rechazada. The feast will be rejected. Entonces su Mesías dado a conocer. Then their Messiah made known. Noten, Notice, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. they will recognize their Messiah when they see him. Ahora vamos a ver cuándo y cómo y dónde lo van a ver. Now let's see how, when, and how they're going to see him. Porque eso es muy importante. Because that is very important. Porque Dios Because God tiene un plan has a plan y no se le escapa nada. and nothing escapes from it. Cuando le vean, le van a qué? A reconocer. When they see him, they're going to what? Recognize him. Él viene en poder esta vez, He comes in power this time, el que ellos buscaron. the one they look for. Él viene en poder para la novia gentil. He comes in power for the Gentile bride. Y los judíos le van a reconocer a él. And the Jewish are going to recognize him. Es lo que dice el cuarto Elías. That's what the fourth Elijah says. ¿Y por qué viene para la novia gentil? And what does it come for the Gentile bride? Y no para los judíos. And not for the Jews. Porque la novia gentil Because the Gentile bride lo está esperando. is waiting for him. Bueno sería It would be good que nosotros esperándolo that we waiting for him y que él venga and him to come a Israel to Israel. y no venga a nosotros. And for him not to come to us then. Pero él viene But he comes a aquellos to those que le están esperando that are waiting for him conforme a como él lo ha prometido. according to how he has promised. Ahora recuerde Now remember que él viene that he comes porque él dijo que él viene, because he said that he would come. no porque usted Not because you o yo or I querramos que él venga. would like for him to come. Él cumple su promesa, He fulfills his promise. siendo una promesa. Making a promise, Entonces then usted tiene que estar alerta, you must be alert, estar despierto be awake,
para que usted lo pueda ver so you can see it cuando Él la cumpla. when he fulfills it. Porque Él viene Because he comes por la novia gentil. for the Gentile bride. Él viene en su segunda venida. He comes in his second coming. Y usted quiere saber And would you like to know cómo será la segunda venida del Señor. how the second coming of the Lord is going to be? Mire para atrás Look back y mire and look y vea and see cómo fue how it was. la primera venida del Señor. The first coming of the Lord was. Porque Dios, Because God, de la manera the way que hace una cosa una vez, that does a thing the first time, la sigue haciendo siempre. continues doing it the same way. Por lo tanto, Therefore, ¿quiere saber lo que viene? would you like to know how it's going to come? ¿Quiere saber cuándo viene? Would you like to know when it's going to come? Mire hacia atrás Look towards the back y vea and see cómo vino, how it came, cuándo vino, when he came, por dónde vino when he came, where it came from, y qué cosas cumplió. and what things did he fulfill. ¿Y qué cosas cumplió Él? And what things did he fulfill? Lo que Él dijo que cumpliría en su venida. What he said that he would fulfill in his coming. Y usted And you tiene que estar despierto have to be aware a la realidad to the reality, de entender to understand de que Él that he, en su segunda venida in his second coming, no va a cumplir is not going to fulfill nada nothing que no está escrito that is not written que Él debe hacer that he must do en su segunda venida. in his second coming. ¿Cuántas personas How many persons en aquellos tiempos in those times quisieron wanted que el Señor en su venida for the Lord in his coming cumpliera ciertas cosas fulfill certain things que ellos deseaban que Él cumpliera? that they desired for him to fulfill, Pero Él no quiso. but he didn't want? ¿Por qué? Why? Porque Él no tenía que cumplir aquello. Because he didn't have to fulfill that. ¿Recuerdan ustedes que le decían? Remember that they told him, Bueno, ¿qué señal manifiesta haces tú para nosotros creer? what sign do you manifest for us to believe you? Haz un milagro Do a miracle, y nosotros creeremos. and we'll believe you. Pero las personas But the people no pueden creer cannot believe y no están llamados a creer and are not called to believe porque Dios because God les complazca would like, el deseo del corazón de ellos. would please their desire of their heart. Todo el pueblo, All the people, todos los ministros all the ministers estamos llamados are called a creer to believe cuando Dios cumple when God fulfills lo que Él prometió what he promised. y de ahí And from there, Él no se moverá. he will not move. No importa lo que usted quiera, No, doesn't matter what you want. si no es lo que Él dijo que habría de hacer, If it's not what he said that he would do, Él no lo hará. he will not do it. Y cualquiera And anyone que le trate de impedir, who tries to block, que le trate de estorbar para Él hacer lo que Él ha prometido que va a hacer, tries to disturb what he has promised that he will do, Él nos puede decir, he cannot say, como le dijo a Pedro, as he told Peter, apártate de mí, Satanás. get away from me, Satan. Aunque Pedro no era Satanás, Even though Peter wasn't Satan, pero aquella inspiración but that inspiration no era de Dios, was not of God. porque la de Dios Because the one of God es que se cumpla is to fulfill lo que está escrito. what it is written. Y estaba escrito de Él, And it was written of him, aquello que Él iba a hacer. what he was going to do. Y cualquier persona que le estorbara, And any person that would stop him, Él le tenía que decir, he had to tell him, apártate de mí. get away from me. Ahora, Now, ¿cuántas personas hoy en día, how many persons today, cuántos ministros hoy en día how many ministers today aguantaríamos would hold? un regaño como ese? ¿Cuántas personas, How many persons, cuántos ministros how many ministers en este día, this day, si escuchásemos if we heard una reprensión como esa, every, si escuchásemos if we heard una palabra como a esa, word like that, o cuánta cosa le quiero decir, or anything that he wants to call you, y después echarle el brazo and then put his arm around y decirle, you and tell you, Dios te bendiga, hermano. God bless you, brother. ¿Entiende usted Do you understand que Jesús that Jesus no estaba diciendo que Pedro era un diablo? was not saying that Peter was a devil, Pero aquello que él estaba diciendo but what he was saying no venía de Dios, didn't come from God, venía del diablo. came from the devil. Por lo tanto, Therefore, Pedro estaba haciendo allí Peter was doing there un instrumento del diablo. an instrument of the devil. Y entonces And then Jesús le está hablando directamente Jesus is speaking to him directly a esa clase de espíritu to that type of que spirit está inspirando a Pedro. that is inspiring Peter. Así es que tenemos que entender Therefore, we must understand todas estas cosas all of these things para nunca ofendernos. so we will not be offended. Porque Dios, Because God, cuando Él dice algo, when he says something,
Él lo dice. He says this. No importa It doesn't matter que usted se ofenda if you're offended o no se ofenda. or not offended. A Él no le importa eso. It doesn't matter to him that. Usted no le puede decir a Él cómo Él debe de actuar. You can't tell him how he must act. Ni a los profetas de Dios tampoco le puede decir cómo ellos deben de hacer. No, you can tell the prophets of God how they must act. Ni a los profetas de Dios usted tampoco los puede corregir. No, you can correct the prophets of God Porque los profetas son la palabra de Dios. because the prophets are the word of God. Por tanto, Therefore, recuerde una cosa. remember one thing. El cuarto Elías dijo, The fourth Elijah said, el pueblo está bien. the people are all right. Así fue que él dijo. Was that what he said? Él también dijo, He also said el problema no es con el pueblo, that the problem is not with the people, es con los líderes. it's with the leaders. Ellos son los que enredan las cosas. They are the ones that tangle up the thing. ¿Quiénes fueron los que enredaron las cosas allá? Which were the ones that were tangle up the things back there Para la primera venida del for Señor. the first coming of the Lord? ¿Y quiénes fueron después los que dijeron también? And who were the ones that also said, Ese no es, that is not him, ese no es el hombre. that is not the man? Sí, nosotros creemos que está prometido, Yes, we believe that it is pero promised, ese no es. but that's not him. Porque la Escritura dice Because the scripture que says es de Belén that it's from Bethlehem, y este es de Nazaret. and this one is from Nazareth. Si hubieran ido a Nazaret If they would have gone to Nazareth unos 30 años atrás, 30 years back, lo hubieran visto en Nazaret, en Belén. they would have seen him in Bethlehem. Cuando aquellos magos When those wise men entraron a Jerusalén, entered into Jerusalem, guiados por la señal de la estrella, guided by the star signal, ellos dijeron, they said, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. where is the king of the Jews? Because we have seen his star. ¿Sabe lo que dijeron allá? You know what they said there? Aquí no sabemos nada. We don't know nothing. Esta gente son unos fanáticos. These people are fanatics. Si estuviera en la tierra, If he would have been on earth, Caifás ya no lo hubiera dicho. Caiaphas would have told us. Caifás no sabía nada de eso. Caiaphas didn't know nothing of this. No habían visto nada. They had not seen anything. Pero aquellos magos But those wise men estaban viendo were seeing la estrella del este. the star of the east. Y ellos And they salieron. left. Les tomó 2 años. It took them 2 years. Y cuando llegaron a Israel, And when they got to Israel, se metieron a Jerusalén. they went into Jerusalem. Allí la estrella la dejaron de ver. There they stopped seeing the star. Bueno, Well, eran científicos there were scientists, hebreos Hebrews, que creían las profecías. that believed the prophecy. Y la profecía también decía And the prophecy also said que el Señor vendría a su templo. that the Lord would come to his temple. Y el templo está en Jerusalén. And the temple is in Jerusalem. Pues en Jerusalén tiene que estar. Then he must be in Jerusalem. Pero todavía estaba muy pequeño But he was still too small para entrar a ese templo, to enter into that temple para predicar. to preach. Estaba muy pequeño todavía He was still very small para cumplir aquella profecía to fulfill that prophecy que tenía que ver con el templo de Jerusalén. that had to do with the temple of Jerusalem. Y estando en un tiempo para el tiempo para nacer, And being the time already to be born, la profecía correspondiente para ser cumplida era the corresponding prophecy to be fulfilled was la de nacer en Belén. to be born in Bethlehem. Y esa fue a cumplir allí. And he went to fulfill it there. Dios guió God guided las cosas de tal manera the things in such a way que en aquel tiempo that in that time hubo un censo, there was a census, y en ese censo and in that census pues cada cual tuvo que coger para el pueblo para el pueblo al cual pertenecía. each one had to go to the city which they belonged to. Y entonces And then José y María, Joseph and Mary, que estaban por otro lado, that were on another side, tuvieron que ir had to go para Belén de Judea. to Bethlehem of Judah. Si no hubiera habido ese censo, If that census would have come, un hombre a man con una esposa with a wife, encinta, pregnant, ya con poco tiempo para dar a luz, with a short time to give birth, no se tira would not go en un viaje in a trip de esa clase of that type of trip, y sin tener reservaciones and without having reservations en el hotel de allá de Belén. in the hotel right there in Bethlehem. Imagínense, Imagine, de ustedes, of you, ¿cuál se hubiera atrevido which one would have dared salir de esa manera live in that condition sin que fuera obligatorio? without being obligated? Recuerde, Remember,
Dios obra God works de ciertas maneras, in certain ways, en ciertas ocasiones, in certain occasions, cuando hay palabra para ser cumplida, when there is a word to be fulfilled, que algunas veces that sometimes hace he does, que los gobiernos that the government le tiren algunas veces persecuciones encima al pueblo de Dios, will give persecutions to the people of God, para Dios cumplir lo que Él ha prometido. for God to fulfill what he has promised. Por ejemplo, For example, tenemos la promesa we have the promise que la tercera etapa that the third pole no operará will not operate en toda su plenitud in all its fullness hasta que llegue until it comes, la apretura. the squeeze comes. Por lo tanto, Therefore, de usted, do you see? de alguna manera, In other words, Dios permitirá God will permit que venga esa apretura for that squeeze to come para beneficio nuestro, for our benefit, para el cumplir lo que Él ha dicho, for him to fulfill what he has said. porque de otra manera Because any other way, estamos demasiado cómodos we're too comfortable que no daríamos lugar that we will not give place to para que Dios for God cumpla to fulfill lo que Él ha prometido what he has promised que va a hacer that he is going to do en una escala mayor. in a higher scale. Y por eso vienen esos problemas. And that's why these problems come. Pero el hermano Branham dice But Brother Branham says que somos unos retardados mentales. that we are mentally retarded. ¿Qué le parece? How do you like that? Eso lo dice en el mensaje de desesperación. He says that in the message desperation, Y no nos podemos ofender and we must not be offended porque es la verdad. because it's the truth. Encontramos We find, que el hermano Branham dice, Brother Brandon says, si pudiéramos nosotros if we entrar en desesperación could enter in desperation para Dios cumplir for God to fulfill lo que Él ha prometido, what he has promised, no habría necesidad de una apretura, we wouldn't need a squeeze. no habría necesidad de una en caso de emergencia, We wouldn't need anything in case of an emergency. pero tiene que venir un caso de emergencia But in case of an emergency, para que entremos en desesperación so we'll be in desperation y Dios entrara en la escena. and God to enter in the scene. Y entonces nuestra fe, And then our faith, cuando estamos en apretura, when we're in the squeeze, nuestra fe capta rápido. where our faith captures right quick. ¿Y qué va a captar? And then what is it going to receive? Lo que Dios ha prometido. What God has promised. No puede captar otra cosa. It cannot receive anything else. Pero cuando estamos muy cómodos, But when we're too comfortable, bueno, quizás sea de esa manera, maybe this way, bueno, tal vez, well, maybe, pero cuando estamos apurados, but when we're pushed, la fe the faith se agarra de la palabra tan rápido holds to the word right quick que no hay quien le diga that no one can say que no es de esa manera. that it is not that way. Ahora fíjense, Now notice, la promesa es the promise is que Israel that Israel recibirá will receive el Evangelio. the gospel. Y la promesa es And the promise is que Moisés y Elías that Moses and Elijah le llevan el Evangelio a los judíos. take the message to the Jewish. Y nos es dicho And it is said que los gentiles that the Gentiles le llevan el Evangelio a los judíos. take the gospel to the Jews. ¿Dónde coloca a Moisés y Elías? Where do you place Moses and Elijah? Usted tiene que ser realista. You must be realistic. Usted no puede estar soñando, You cannot be dreaming porque ya es de mañana. because it's already morning. Y si es de mañana, And if it's morning, tenemos que despertar a la realidad. we must wake to reality. ¿Qué clase de evangelio es el que recibe Israel? What is the type of message that Israel receives? ¿El evangelio de qué? El mensaje de la ley. The message of the law. Ese es el mensaje de la primera dispensación. That's the message of the first dispensation. Y ellos And ya pasaron su dispensación. they passed the dispensation. Y luego la segunda dispensación And then the second dispensation también ha pasado. has also passed. Y ellos todavía están en el primer mensaje, And they're still in the first message, en la ley. in the law. Ellos They han perdido. have lost ¿Qué? what? La fiesta pentecostal. The Pentecostal feast. Ellos la han perdido. They have lost it. Ellos perdieron They lost esa gran bendición. that great blessing. Por eso es That's why que cuando despierten a la realidad, when they wake up to reality, ellos van a llorar, they're going to cry. ellos se van a lamentar, They're going to regret. pero ellos van a ser consolados. But they're going to be comforted. Eso nos es dicho That is said to us en Isaías 61, in Isaiah 61. en la parte In the part que corresponde that corresponds a la segunda venida del to Señor. the second coming of the Lord. Porque Él vendrá Because he will come
predicando, preaching, anunciando, announcing, proclamando proclaiming el día the day de venganza. of vengeance. Pero también vendrá But he will also come consolando comforting a quienes, who? a los enlutados. Those that mourn. Israel Israel ha estado enlutado has been mourning por sus 8 millones de judíos que murieron for its 8 million Jews that died bajo aquellas persecuciones under those persecutions que Hitler, Mussolini y Stalin les trajeron. that Hitler, Mussolini, and Stalin brought to them. Pero allí But there, se estaba cumpliendo it was being fulfilled que su sangre, that their blood, la sangre de aquel justo the blood of the just, que crucificaron, that they crossed, cayó sobre ellos. that they crucified, fell upon them. Ellos dijeron, sea sobre nosotros. They said, let it be upon us. Y entonces ellos And then they han tenido que pasar por eso, have had to go through this por su ceguedad, by their blindness, por no haber estado despierto a la realidad. for not being awake to reality. La realidad del cumplimiento de la palabra, de la promesa para aquel tiempo. The reality to the fulfillment of the word for that time. Pero luego But afterwards, encontramos we find, que como fueron cegados, like they were blinded, aquellos those que guardaron that saved la palabra, the word, lo que ellos sabían, what they knew, la ley, the law, ellos they tendrán vestiduras blancas, will have white vestures porque fueron cegados, because they were blinded. para entonces Dios For then God to poder be able to tomar una novia take a bride de entre los gentiles para su nombre. from among the Gentiles for his name. Por lo tanto, Therefore, ese es el caso de ellos. that is their case. Encontramos We find que estamos en el tiempo that we are in the time en que Dios where God tiene que cumplir has to fulfill lo que Él ha prometido. what he has promised. Encontramos We find que hay promesas para Israel. that there are promises for Israel. E Israel despertará la realidad. Israel will wake up to reality. Pero también hay promesas para nosotros. But there's also promises for us. Y nosotros tenemos And we have que despertar a la realidad to wake up to reality para que no nos pase so it will not happen. lo que le pasó What happened a los líderes religiosos de aquel to tiempo. the religious leaders of that time. Tenemos que ser sinceros. We must be sincere. Tenemos la advertencia del cuarto Elías, We have the warning of the fourth Elijah que vendrá algo de parte del Señor. that something will come from the Lord. Y será así, dice el Señor. And he will be thus says the Lord. Y si no vigilamos, And if we will not watch, nos pasará por encima we will miss it. y no nos daremos cuenta. And we will not know it. Y luego también dice And it also says que muchos dirán, that many will say, pero esperábamos tal cosa y tal cosa. but we waited for such and such a thing. Fue dicho tal y tal cosa Something was said, y no se ha cumplido. and it hasn't been fulfilled. Se cumplió It was fulfilled, y no lo oyeron. and we did not see it. Es lo que dice el cuarto Elías. That's what the fourth Elijah says. Sigue diciendo, Continue saying, y de 10 cosas que se esperan, and the same things that you're waiting on, 9 9 of them están alrededor are around, y no la ven. and we do not see them. ¿Ve usted? You see? Por eso es la necesidad That's why the necessity is de estar despierto a la realidad, to be awake to reality, a la realidad de lo que Dios prometió para el tiempo en que vivimos, to the reality of what God promised for the time that we're living, porque Dios lo cumple. because God fulfills it. Y si usted no está despierto, And if you're not awake, usted no lo verá. you will not see it. Ahora miren ustedes, Now look, hay la promesa there is the promise de parte de Dios from God de que that si estamos despiertos, if we are awake, veremos algo suceder. we will see something happen. Y ese algo, And that something, para Dios, for God, es algo grande. is something great. Pero cuando Dios lo cumple, But when God fulfills it, es algo tan simple it's something so simple que cualquiera dice, that anyone will say, Dios dijo tal cosa God said such a thing, y no la ha cumplido. and he hasn't fulfilled it. Pero Dios lo hace tan simple But God does it so simple que no se puede ver that it cannot be seen en grandeza humana. in human greatness. Porque Dios, Because God, siendo tan grande, being so great, se hace tan simple is made so simple
que la persona más simple that the simplest person tiene que mirar para abajo has to look down para poder ver a Dios to be able to see God cumpliendo lo que Él ha prometido. fulfilling what He has promised. Porque nadie puede bajar Because no one can go a tanta simplicidad so low to such a simplicity como Dios. as God. Por lo tanto, Therefore, yo creo I believe en esta noche tonight que si despertamos a la realidad, that if we wake up to reality, tendremos que mirar we'll have to look hacia abajo down porque estábamos mirando because we would be looking de otra manera. some other way. ¿De usted? Do you see? Nos he dicho It is said que 9 that 9 están alrededor cumpliéndose are being fulfilled around us, y entonces no se dan cuenta la gente. and then the people don't notice. No queremos ser de esa manera, We do not want to be that way. de que Dios haga algo tan glorioso That God to do something so glorious que Él nos ha prometido that He has promised y que estamos esperando and that we're waiting for it, y que después no lo vayamos a ver. and then for us not to see it. Eso sería, That would be, en palabras claras, in other words, una tremenda a tremendous desgracia para nosotros, disgrace for us, como la fue as it was para los líderes ministros de aquel tiempo for the minister leaders of that time en la primera venida del in Señor. the first coming of the Lord. Ahora ven ustedes Now see for yourselves que el cuarto Elías that the fourth Elijah coloca places a Moisés y Elías Moses and Elijah llevando el mensaje taking the message a los judíos to the Jews conforme a la Escritura according to the scripture, y coloca and places a la novia gentil the Gentile bride llevando el mensaje taking the message a los judíos. to the Jews. La pregunta es, The question ¿es Moisés y Elías o es la novia? is it Moses and Elijah or is it the bride? Las dos cosas están bien. Both things are right. Usted tiene que despertar a la realidad You must wake up to reality para ver to see lo que Dios ha dicho what God has said y para verlo and to see it cuando Dios lo cumple. when God fulfills it. No es decir, It's not to say sí, está aquí, it's here. aquí usted puede ver la letra, You can see the letter here. pero cuando esa letra se hace carne, But when that letter is made flesh, ya usted tiene que mirar, then you must look ¿qué? to what? Esa palabra hecha carne. To that word made flesh. Y eso es, And that is Dios hecho carne, God made flesh. porque Dios es la palabra, Because God is the word. porque en el principio era la palabra, Because in the beginning was the word, y la palabra era con Dios, and the word was with God, y la palabra era Dios. and the word was God. Y seguimos leyendo aquí, And we continue reading here, en la página 433 en inglés, page 433 in English, y 520 en inglés y 433 en español, 520 in the book of Seal. en inglés. Eso fue en preguntas y respuestas. That was in questions and answers. Y nos está hablando ahí And he's telling us del ministerio de Moisés y Elías. of the ministry of Moses and Elijah. Y yo no le voy a leer mucho, And I'm not going to read to you much. solamente le voy a leer una partecita I'm just going to read to you a small part donde nos es dicho, where it is said, y es una promesa, and it's a promise. porque si nos fue dicho a nosotros, Because if it was said to us, es una promesa para nosotros. it's a promise for us. Nos es dicho, It is said, cuando le preguntaron de dónde iban a salir Moisés y Elías y del desierto, usted sabe, when they asked him where was Moses going to come from, the desert, él dice, he said, pues la verdad es que hoy en día tendrían que subir hasta el extremo noroeste de la provincia de Colombia Británica del país de Canadá solamente para hallar suficiente desierto para vivir. Parece que hay algo aquí, no sé si es el número que está mal aquí. yeah, there must be something wrong here. He doesn't know if it's the page number that it's wrong. Puede ser el número que yo puse aquí de la cita en inglés. It could be the number that he placed in the quotation in English. Me hubiera gustado haberlo leído I would have liked to read that en español y en inglés también, in Spanish and in English also. para que ustedes So you pudieran
oír could hear directamente directly lo que dijo el cuarto Elías what the fourth Elijah said con relación in relation a Moisés y Elías. to Moses and Elijah. Déjeme ver si lo puedo conseguir. Let me see if I can find it. Si me da un poquito de tiempo, If you give me a little time, puede ser que lo consiga I might be able to find it. y entonces lo leeremos. And then we will read it. Y por esa causa And for that reason, es que cada uno de ustedes está aquí. is that each one of you are here. Y por esa causa And for that reason, es que Dios is that God puso en el corazón del hermano Green placed in the heart of Brother Green el que él haga estas cosas. for him to do these things. Por lo tanto, Therefore, tenemos que aprovechar entonces we must then enjoy estas oportunidades que Dios nos ofrece these opportunities that God offers para ver to see lo que debemos de ver. what we must see. ¿Puedes leerlo ahí? No. Puedes empezar. Okay. They're trying to ask, will they just be wilderness dwellers? Why? They have to go to northern British Columbia to get enough wilderness to dwell in now, somewhere, you see. Sí, So it's not a- sí. So it'll be someone. The wilderness is all cut down. There's not much wilderness left. So the only thing, they might be lover of the wilderness and stay maybe a lot in the wilderness. And they'll be, you can notice the nature of them is that uncompromising. And you'll know when it comes. You'll see it if you're wide awake. Lo veremos We will see them si estamos if we are despiertos. awake. Este tema, This subject, como usted ha visto, as you have seen, no viene con el propósito purpose de entrar en discusión con nadie. to enter into discussion with anyone. Es con el propósito It's with the purpose que despertemos for us to wake up a la realidad to reality de lo que Dios ha prometido, of what God has promised, para que no estemos so we will not be imaginándonos las cosas imagining the things y poniéndole nuestra propia interpretación a la palabra de Dios. and giving our own interpretation to the Word of God. Lo que tenemos que vigilar en ellos What we must watch in them es Moisés y Elías, is Moses and Elijah. es su naturaleza. It's their nature. No se dejarán llevar, They will not be taken. no se dejarán mover, They will not be moved. ni para acá, Nor this way, ni para nor allá. that way. Se mantendrán They will keep themselves en toda la palabra, in all the Word of God. en toda la palabra In all the Word que le corresponde that corresponds llevarle a Israel. to take to Israel. ¿Y cuál es el mensaje que ellos tienen que llevarle a Israel? And what is the message that they must take to Israel? El evangelio del reino. The gospel of the kingdom. Por tanto, Therefore, ellos no se dejarán they will not mover be moved, ni para la primera dispensación, nor for the first dispensation, ni para la segunda dispensación. nor to the second dispensation. ¿Entienden ustedes ahora Do you understand now el por qué why a los judíos to the Jews nadie los puede meter a la segunda dispensación? no one can place them to the second dispensation? Porque ellos Because perdieron they lost la fiesta the feast, pentecostal. the Pentecostal feast. Por tanto, Therefore, cuando el evangelio pase a los judíos, when the gospel goes to the Jews, no será el evangelio de la ley. it will not be the gospel of the law. ¿Usted cree que Moisés y Elías le van a predicar la ley a ellos? You think Moses and Elijah is going to preach the law to them? Ellos tienen que ser sacados de la ley. They must be taken out of the law. Eso es lo que dice el cuarto Elías. That's what the fourth Elijah says. ¿Y cómo ellos van a recibir el evangelio del reino? And how are they going to receive the gospel of the kingdom? ¿Cómo lo van a recibir? How are they going to receive it? Yo les voy a decir cómo. I'm going to tell you how. Como todos los profetas de Dios reciben el mensaje que Dios le da para que prediquen. As all the prophets of God receive the message that God gives them to preach. ¿Usted lo cree así? Do you believe it that way? Si no lo cree así, If you don't believe it that way, dígame cómo lo va a recibir tell me how you're going to receive it. el evangelio del reino, The gospel of the kingdom, Moisés y Elías, Moses and Elijah, para llevárselo a los judíos. to take it to the Jews. Encontramos We find que la promesa es that the promise is para nosotros acá for us here que
veremos that we'll see ese ministerio that ministry surgiendo. coming up. El cuarto Elías nos dijo, The fourth Elijah said, el quinto ministerio de Elías the fifth ministry of Elijah no es el cuarto ministerio de Elías. is not the fourth ministry of Elijah. Ustedes tienen que hacer la diferencia. You must make the difference. Por esa causa fue For that reason was que cuando nuestro amado hermano Branham that when our dear brother Branham quiso ir a Israel wanted to go to Israel para predicarle, to preach to them, porque Dios because God no permite does not permit que un profeta for a prophet le tome el mensaje a otro profeta take the message to another prophet para él llevarlo. for him to take it. No, No. cada profeta tiene su tiempo Each prophet has his time, y nadie puede tomar el lugar de otro. and no one can take someone else's place. Y siendo hermano Branham sincero, And our brother Branham, being sincere, Dios no lo dejó llegar hasta allá God didn't let him get there y le habló. and spoke to him. No le estuvo regañando, He did not, no le estuvo reprendiendo, he was not giving him a scolding. sino que le habló, In other words, he spoke to him, lo llevó a la palabra took him to the word, y le dijo, and told him, no es tu lugar. it's not your place. ¿Cuál era el lugar del cuarto Elías, de hermano Branham? What was Brother Branham's place? El ministerio del cuarto Elías. The ministry of the fourth Elijah. Y no era el tiempo. And it was not the time. Bueno, ¿y entonces cuándo es el tiempo? Then when is the time? ¿Cuándo? When? Cuando la dispensación gentil termina, When the Gentile dispensation ends. entonces Then corresponde it corresponds el tiempo for the time para for el evangelio the gospel regresar to return a los judíos. to the Jews. Ahora, ¿qué evangelio le hubiera llevado el cuarto Elías? What gospel would the fourth Elijah would have taken to them? El evangelio de la gracia, The gospel of grace. el evangelio de la segunda dispensación. The gospel of the second dispensation. Pero conforme a la But palabra, according to the word, Israel recibe Israel received el evangelio del reino. the gospel of the kingdom. Sabemos We know que hay tres dispensaciones, that there are three dispensations, tres grandes dispensaciones. three great dispensations. Cada dispensación tiene su mensaje. Each dispensation has its message. Y por esa causa, And for that reason, la dispensación de la ley the dispensation of law fue la primera dispensación. was the first dispensation. La dispensación de la gracia The great dispensation viene a ser la segunda dispensación comes to be the second dispensation y tiene su mensaje and has its message y tiene sus mensajeros and has its messenger conforme a como fue visto according to how it was seen en las edades de la iglesia. in the church ages. Pero el evangelio del reino But the gospel of the kingdom, corresponde it corresponds, a la tercera dispensación y por esa causa and for that reason, la dispensación de la ley the dispensation of law fue la primera dispensación. was the first dispensation. La dispensación de la gracia The great dispensation viene a ser la segunda dispensación comes to be the second dispensation y tiene su mensaje and has its message y tiene sus mensajeros and has its messenger conforme a como fue visto according to how it was seen en las edades de la iglesia. in the church ages. Pero el evangelio del reino But the gospel of the kingdom, corresponde it corresponds a la tercera dispensación to the third dispensation y conforme and according a la palabra to the word de Dios of God a través de sus profetas. through his prophets. Ha habido un cambio de dispensación. There has been a change of dispensation. Tenemos que despertar a la realidad We must be awake to reality de lo que es un cambio de of dispensación. what a change of dispensation is. Y para saber lo que es un cambio de dispensación, And to know what is there is a change of dispensation, hay que mirar hacia atrás you must look back y ver and see los cambios de dispensación allá. the change of dispensation back there. Miremos el cambio de dispensación Let us look at the change of dispensation de la primera dispensación a la segunda. from the first dispensation to the second. Veamos Let us see cómo las dispensaciones how the dispensations se entrelazan la una con la otra. they interlace one with the other. Y ahí es que mucha gente se confunde, And that's where many people get confused, y principalmente los ministros. and especially the ministers. Encontramos We find que cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado por Juan, when the Lord Jesus was being baptized by John, allí estaba entrando, there was entering, allí estaba comenzando there was beginning, la segunda dispensación. the second Se dispensation. estaba entrelazando They were interlacing con la primera. with the first. Pero la gente no entendía eso. But the people couldn't understand that. Sin embargo, Nevertheless, se estaba entrelazando it was being interlaced con la dispensación que estaba terminando. with the dispensation that was ending. Encontramos We find que así fue. that that's how it was.
encontramos we find que allí estaba el precursor, that there was the forerunner haciendo lo que debía de hacer. doing what he was supposed to do. Y luego apareció And then appeared el precursado. he that was forerunner. Y allí estaban. And there they were. Y la gente decía, And the people would say, cuando el Mesías venga, when the Messiah would come, no se sabe de dónde será. we don't know from where. Así decían muchos. That's what many said. Otros decían, Others would say, sí se sabe, yes, we know. es de Belén, It's from Bethlehem. pero este es de Nazaret. But this one is from Nazareth. Pero él But he había cumplido had fulfilled lo de Belén that of Bethlehem cuando nació en Belén. when he was born in Bethlehem. Y después And afterwards, Dios le dijo God told him, a José, told Joseph, vete para Egipto. go to Egypt. Causó Cause que se fuera hacia allá. that he went for him to go over there. Y como todas las cosas obran para bien, And all the things work for good para los hijos de Dios, for the sons of God. en todo se está cumpliendo escritura. In everything, Scripture has been fulfilled. Y allá estuvo un tiempo. And there was a time, Y luego, and then cuando murió, when he died, quien buscaba la muerte de él, the one who looked for his death, el ángel del Señor le dijo a José, the angel of the Lord told Joseph, ahora regresa a Israel, now return to Israel, porque el que buscaba la muerte del niño because the one that looked for the death of the child se murió. died. ¿Y qué se cumplió ahí? And what was fulfilled there? De Egipto, From Egypt, llamé a mi hijo. I call my son. Una escritura que ya se había cumplido. The scripture that had been fulfilled Cuando Israel salió de Egipto, when Israel left Egypt. ahora vuelve y se cumple. Now it comes back and is fulfilled. Porque la escritura Because the scripture tiene has múltiples cumplimientos. many fulfillments. Por tanto, Therefore, vemos entonces que se fue a Nazaret. we see then that he went to Nazareth, Y la gente decía, and the people would say, este no puede ser. this cannot be him. Pero ¿y cómo tenía que ser conocido el Mesías? And how was the Messiah was supposed to be known? Por la palabra. By the word. Por la palabra que fue prometida By the word that was promised para ese tiempo. for that time. Porque Él era Because he was esa palabra that word hecha carne. made flesh. Los líderes religiosos de aquel tiempo decían, The religious leaders of that time would say, aquí tenemos here we have la promesa del Mesías escrita. the promise of the Messiah written. Aquí Isaías nos dijo Here Isaiah tells us que el Mesías vendría. that the Messiah would come. Tenemos a Isaías 61 aquí. We have Isaiah 61 here. Pero cuando Jesús lo leyó, But when Jesus read it, se dijo, hoy está cumplida delante de ustedes. he said, it is fulfilled before thy eyes. Ya la escritura, Already the scripture, la palabra escrita, the written word, había tomado carne. have taken flesh. Y encontramos And we find que los líderes that the leaders tenían la letra. have the letter. Andaban con Isaías 61 en su brazo. They walk with Isaiah 61 under their arm. Los que podían andar The ones that could con él. with him. Usted sabe que eran unos rollos grandes. You know, there were scrolls, big scrolls. Pero los que podían andar con él. But the ones that were able to, they could walk with them. O escribirle en un pedacito de piel Or write it in a piece of skin y andar con él. Ando con Isaías 61. and walk with it and say, I'm walking with Isaiah 61. Pero habían unos discípulos But there were some disciples que andaban con un hombre that were walking with a man llamado Jesús de Nazaret. called Jesus of Nazareth. ¿Saben con quién andaban ellos? You know with who they were walking with? Con Isaías 61. With Isaiah 61. La primer parte, The first part, la primera venida. the first coming. Ahora usted puede ver Now you can see que cuando Dios cumple lo que Él prometió, that when God fulfills what he had promised, Dios lo cumple God fulfills it, haciéndolo realidad, making it a reality, haciéndolo carne. making it flesh. Y entonces el tiempo And then it's time para usted tomar ese cumplimiento for you to take that fulfillment y decir, and say, gracias a Dios, thank you, God, porque ahora because now tengo I have en carne humana, in human flesh viéndola con mis ojos, seen it with my eyes, lo que tú has prometido. what you have promised. Tengo Isaías 61, I have Isaiah 61. no la letra, Not the letter, el cumplimiento de la letra, the fulfillment of the letter. porque la letra mata, Because the letter killeth, pero el espíritu vivifica. for the spirit giveth life. Lo que da vida What gives life? no es la letra, It's not the letter, es el cumplimiento de esa letra. when it is fulfilled and you receive it, Eso le da vida, that gives you life. pero con la letra But with the letter, usted puede hacer you can do lo que han hecho las denominaciones. what many denominations have done. 900 y pico de interpretaciones diferentes 900 and some different interpretations del mensaje de la segunda of dispensación. the message of the second dispensation. Más interpretaciones More interpretations que las interpretaciones que tenían than the interpretations that they had. los líderes religiosos The religious leaders del tiempo
tiempo de Jesús, of the time of Jesus. muchas más. Many more. Hoy en día, Today, nosotros, we, con el mensaje with the message del cuarto Elías, of the fourth Elijah, podemos we can caer fall en el mismo error. in the same mistake. ¿Saben ustedes una cosa? Do you know one thing? ¿Saben ustedes en qué tiempo estamos? Do you know what time we're in? En la tercera dispensación. In the third dispensation. ¿Quién lo dijo? Who said it? El cuarto Elías. The fourth Elijah. ¿Y saben ustedes lo que es un cambio de dispensación? Do you know what a change of dispensation is? ¿Saben ustedes lo que es doblar una Do esquina? you know what it is to turn a corner? ¿Y saben ustedes And do you know lo que Dios usa para doblar la esquina? what God uses to turn corners? Profetas. Prophets. Eso es lo que está dicho. That is what has been said. Ahora vamos a examinar por un momento Let us examine for a moment el cambio de dispensación the change of dispensation. de la primera a la segunda. The first one to the second. Encontramos We find que todas las cosas de la primera dispensación that all the things of the first dispensation estaban correctas were correct para la primera dispensación. for the first dispensation. Pero cuando llegó la segunda dispensación, But when the second dispensation came, las cosas de la primera the things of the first vinieron a ser tipos y figuras came to be types and figures de las cosas de la segunda of dispensación. the things of the second dispensation. Dios God no echó a un lado su palabra. did not put aside His word. Muchos piensan que la ley fue echada a un lado. Many think that the law was placed on the side. Muchos piensan que los mandamientos fueron echados a un lado. Many think that the commandments were placed on the side. No, No. Dios lo que hizo fue What God did was engrandecer la ley. to greatly the law. Y cuando la engrandeció, And when He made it greater, Él había dicho He has said que esos mandamientos that those commandments eran perpetuos. were eternal. La gente The people guardaban el sábado. stayed the Saturday. Pero cuando Dios engrandeció el sábado, But when God made the Saturday much greater, el sábado vino a ser the Saturday came to be carne. flesh. Se hizo carne. It was made flesh. Y Él dijo, And He said, yo soy el descanso. I am the rest. Ese es el descanso. That is the rest. Ese es el sábado. That is the Saturday. ¿Ve usted? Do you see? Dios no quita nada de su palabra. God doesn't take anything out of His word. Dios lo que hace es What God does is que su palabra that His word, de una dispensación, from one dispensation, cuando llega a otra when dispensación, He gets to another dispensation, esto de esta primera dispensación this of the first dispensation, lo engrandece. He makes it Y greater. entonces la cosa es más And grande, then the thing is much greater. es más real. Much more glorious. La circuncisión The circumcision fue ordenada por Dios. was ordained of God. Pero cuando hubo el cambio de dispensación, But when there was a change of dispensation, muchos piensan que la circuncisión fue quitada. many think that the circumcision was taken off. No fue quitada, It was not taken off. fue engrandecida. It was made greater. Y entonces And then la circuncisión the circumcision fue hecha adentro, was made inside, conforme a la palabra de Dios. according to the word of God. ¿Ve usted? You see? Dios no quitó la circuncisión. God didn't take the circumcision out. Dios hizo la cosa más grande. God made the thing much greater. Por lo tanto, Therefore, usted tiene que ver you must see lo que es un cambio de dispensación what a change of dispensation is. para que usted sepa So you, la hora en que está viviendo the hour that you live, y lo que significa un cambio de dispensación. and what a change of dispensation means. Usted puede decir, yo estoy en la tercera dispensación. You can say, I am in the third dispensation. ¿Sabe una cosa? You know one thing? En el tiempo In the time de cambio de dispensación de la primera a la segunda, of the change of dispensation from the first to the second, muchos de los que cambiaron many of the ones that changed quisieron que traer wanted to bring cosas de la primera dispensación the things of the second dispensation para practicarlas to practice them como se practicaban allá. as they practiced them back there. Y hubo un grande problema allá, And there was a great problem back there porque hayan problemas. because they have problems. Eso no quiere decir que no sean hijos de Dios, It doesn't mean that they're not sons of God. ni que no sean ministros. Or it doesn't mean that they're not ministers. Entre los ministros Among the ministers, es que hay problemas. is that there is problems. Claro que sí. Of course, Allá en Puerto Rico in Puerto Rico, hay un dicho there is a saying que dice así: that it says the following way. cuando hay un problema bien grande, When there's a great problem, la gente dice, that people say, este es el lío de los pastores. this is the mess of the pastors. Bueno, Well, encontramos we find de que si hay problemas that if there is problems entre los ministros among the ministers con relación in relation a las cosas que corresponden to the things that correspond para el tiempo en que vivimos, for the time that we're living,
Entonces tenemos que entender then we must understand que Dios, that God, siendo nuestro Dios, being our God, el que nos ha llamado al ministerio, the one that has called us to our ministry, Él tiene que velar por nosotros. He has to watch for us. Y si somos sinceros, And if we are sincere, esperamos we hope que Dios for God haga algo to do something para que nos aclare todo el so cuadro He'll clear up the whole picture y nos deje ver and let us see en qué tiempo estamos in what time we're in y las cosas que corresponden al tiempo en que vivimos. and the things that correspond to the time that we're living in. Cuando eso sucedió allá, When that happened back then, en el comienzo in the beginning de la segunda dispensación, of the second dispensation, bueno, well, había muchos ministros there were many ministers que tenían mucho miedo, that were very afraid. estaban muy temerosos They were very feared, y decían, and they would say, bueno, esto de la circuncisión hay que seguir circuncidando, this of the circumcision, we must continue circumcising, porque este fue el pacto que Dios le dio a Abraham, because this was the covenant that God, que ellos that they no habían despertado por completo were not really awake a esa nueva dispensación que había comenzado. to that new dispensation that had begun. Y entonces And then encontramos que el mismo apóstol Pedro, we find that the same apostle Peter, el mismo apóstol Santiago the same apostle John, y el mismo apóstol Juan and the same apostle John, consentían they would have in mind en la circuncisión in the circumcision y aún en otras cosas and even in other things que eran del mensaje de la ley, that were of the message of the law. pero que en este nuevo mensaje But that in that new message de esa nueva dispensación of that new dispensation, ya esas cosas estaban engrandecidas por Dios. those things were made much greater by God. Y el apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén, And the apostle Paul, when he went to Jerusalem, le dijo, he said, yo vine aquí I came here para hacerles saber to make known a ustedes to you el mensaje the message que yo predico that I preach entre los gentiles. among the Gentiles. Ellos habían oído muchos rumores, They had heard many rumors, pero ahora but now allí estaba el hombre there was a man que tenía that had el mensaje para los gentiles. the message for the Gentiles. ¿Y a dónde fue? And where did he go? A Jerusalén, Jerusalem. a decir To say la clase de mensaje que él tenía, the type of message that he had, la clase de evangelio que tenía, the type of gospel that he had. y no permitió And he did not permit que los que fueron con él that the ones that went with him fueran circuncidados. were circumcised. Él sabía He knew lo que significaba what it meant, la circuncisión. what the circumcision meant. En este tiempo In this time, encontramos we find que tenemos que vigilar bien lo que es un cambio de dispensación, that we must watch real close what a change of dispensation is. porque eso Because that es is lo que trae what brings y ha traído and has brought tantas interpretaciones so many interpretations sobre el mensaje upon the message que corresponde that belongs to para este tiempo en que vivimos. this time that we're living. Eso sucedió allá That happened back there en el comienzo de la segunda dispensación. at the beginning of the second dispensation. La historia se está repitiendo, History is repeating itself. pero nosotros What we tenemos que hacer have to do, como hicieron aquellos hombres de Dios allá. as the men of God back there did, Ellos they escucharon, heard, ellos they estuvieron were reunidos united, y estas reuniones and this meeting fueron were conforme al plan de Dios according to the plan of God. para que quedara en claro So everything will be made clear. el mensaje The message que correspondía that belonged to ser llevado be taken to a los gentiles. the Gentiles. Entonces Then encontramos we find que aquellos ministros de Dios that those ministers of God, se dieron cuenta they noticed del cambio de dispensación, the change of dispensation. se dieron cuenta They noticed del ministerio que Dios había colocado en aquel hombre of the ministry that God had placed upon that man. y se dieron cuenta And they noticed del mensaje of the message que él tenía. that he had. Encontramos We find que el mensaje that the message para los gentiles for the Gentiles vino came de entre los judíos from among the Jews. y encontramos And we find que el mensaje that the message para los judíos for the Jews irá will go de entre los gentiles. from among the Gentiles. Así es que ustedes tienen que ver Therefore you must see cómo how hubo un cambio de dispensación, there was a change of dispensation, un cambio de mensaje. a change of message. Encontramos We find
que entonces that then, aún el nombre de Dios the name of God, cambió en la dispensación. changed also in the dispensation. En la nueva dispensación In the new dispensation, hubo un cambio de nombre también. there was also a change of name. ¿Entienden ustedes ahora Do you understand now por qué tuvieron tantos problemas los discípulos? why the disciples had so many problems? Por el nombre For the name que ellos proclamaban that they proclaimed en esa nueva dispensación. in that new dispensation. Y los líderes de aquel tiempo les decían, And the leaders of that time would tell them, una cosa les pedimos y les ordenamos, one thing we ask of you and we ordain you, que no prediquen más for you not to preach en anymore ese nombre. in that name. Ellos dijeron, They said, ¿es acaso mejor obedecer a hombres que a Dios? is it better to obey man than God? Y ustedes And you hubieran dicho lo mismo, would have said the same thing? o hubieran rechazado el nombre nuevo para aquella dispensación, Or would you have rejected the new name for that new dispensation? y se hubieran quedado con el nombre de la primera dispensación. And would have stayed with the name of the first dispensation? Usted tiene que entender You must understand que Dios that God cambió changed de nombre, his name. hubo un cambio de nombre, There was a change of name. porque el nombre Because the name que Dios that God tomó took para esa nueva dispensación for that new dispensation, era de acuerdo it was according a la dispensación to the dispensation y al mensaje and the message de esa of dispensación. that dispensation. Si se iba a predicar un mensaje de redención, If he was going to preach a message of redemption, el nombre the name tenía que ser un nombre de redención, has to be the name of redemption. y ese nombre And that name estuvo was en un hombre, in a man. pero ese hombre But that man era la palabra was the word hecha carne made flesh para aquel día. for that time. ¿Dónde Dios puso su nombre? Where did God place his name? En su palabra In his word hecha carne. made flesh. Ahí es que Dios That is where God pone su nombre. places his name. ¿Cómo lo va Dios a revelar? How is God going to reveal it? De otra manera. In any other way? Dios tiene una forma God has a way, y Dios no cambia su forma. and God doesn't change his way. Por lo tanto, Therefore, ya vimos we saw cómo ocurrió ese cambio how that change occurred de dispensación, of dispensation, de mensaje of message, y de nombre. and of name. Y los líderes de aquel tiempo And the leaders of that time decían, would say, no hablen más en ese nombre. don't speak anymore in that. Ese es el nombre That is the name de un hijo ilegítimo. of an illegitimate child. Pero ellos sabían But they knew que ese no era el nombre de un hijo ilegítimo. that that wasn't the name of an illegitimate child. Dios para redención. That was the name of God for redemption. Y cuando Él And when he ascendió a los cielos, ascended on high, Él recibió he received un nuevo nombre. a new name. Eso es That is lo que está dicho. what it is said. Y la promesa es And the promise is que ese nombre that that name será revelado will be revealed en los truenos. in the thunder. ¡Qué reto! ¡Qué reto para todo ministro What a charge for each minister que dice o que diga for him to say que tiene that has la revelación de los truenos! the revelation of the thunder? Porque si tiene la revelación de los truenos, Because if he has the revelation of the thunder, tiene que saber must know y tiene que predicar and has to preach y tiene que mostrar and has to show el nombre nuevo del Señor the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Si no lo tiene, If he doesn't have it, son truenos, there are thunders, pero no los truenos de la Biblia. but are not the thunders of the Bible. Porque los truenos de la Biblia son Because the thunders of the Bible are la palabra de Dios, the Word of God, la voz de Dios. the voice of God. Vamos a ver qué nos dice Let us see el cuarto Elías. what the fourth Elijah tells us. Me gusta citar el cuarto Elías I like to quote the fourth Elijah porque fue el último profeta que vino because he was the last prophet that came en este siglo XX, in this 20th century antes before de la segunda venida del Señor, the second coming of the Lord, como precursor as the forerunner de la segunda venida del Señor. of the second coming of the Lord. Por lo tanto, Therefore, el que vio de más cerca the one that saw the closest, las cosas para este tiempo the things for this time, fue el cuarto Elías. was the fourth Elijah. Y para mí And for me, es un privilegio it's a privilege leer to read lo que el cuarto Elías dijo, what the fourth Elijah said, para que así so this way no haya duda there's no doubt en la mente in the mind de mis compañeros ministros. of my fellow ministers. Sabemos We know
que el nombre Jehová that the name Jehovah no es el nombre de Dios. is not the name of God. Ese más bien es un nombre teológico, More or less, that is a theological name, un nombre compuesto, a name composed, pero el nombre de Dios, but the name of God, el eterno, the eternal, que fue deletreado that was lettered por JVHU, by JVHU. lo estoy deletreando como el cuarto Elías lo deletreó, I am studying the way the fourth Elijah spelled it. porque si busco en una Biblia, Because if I look in the Bible, encontraría una letra I would find letters diferente a la que el hermano Branham cita aquí. different from the one that Brother Brandon quoted here. Yo no sé cuántos de ustedes han encontrado eso, I don't know how many of you have found that, pero yo lo cito así, but I quote it this way. porque así lo citó el cuarto Elías. Because this is the way the fourth Elijah quoted it. Y yo honro la palabra del cuarto Elías. And I honor the fourth Elijah. Ahora Jesús, 158 en inglés, de los sellos, 158 in the book of Seals. en español la 131. In Spanish, 131. Fíjese también en el misterio, Notice the ministry. él viene cabalgando, He's coming riding. tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. There's got to be something to change this church. Ustedes saben eso. You know that. Tiene que venir algo. There has got to be something. Ahora no tengo. Now notice, Nadie entendía ese nombre, sino el mismo. no one knew but himself. Tenemos que tomar We must take la palabra. the word, Tenemos que tomar we must take lo que ha sido prometido what has been promised. y dejarnos And de imaginarnos cosas. let's stop imagining the things. Tenemos que despertar a la realidad. We must be awake to reality. Necesitamos un cambio. We need a change. ¿O usted cree Or do you believe que va a ser trasladado that you're going to be translated sin un cambio? without a change? Ahora vea usted Now see for yourself lo que el cuarto Elías dice. what the fourth Elijah said. Y se necesitan los truenos. And the thunder is not needed. ¿Para qué? For what? Para que pueda traer So he could bring la revelación the revelation, completa complete revelation, en donde estará where it will be el nombre eterno de Dios the eternal name of God, dado a conocer al pueblo de Dios. made known to the people of Y God. cuando eso sea conocido, And when that is made known, entonces estaremos escuchando. then we will be hearing ¿Qué? what? Los truenos, The thunder, pero los truenos verdaderos. but the true thunder. Cuando usted te encuentra When you find cualquier predicador any preacher que diga that says que tiene la revelación de los truenos that has the revelation of the thunder, y no cuadra con la palabra, he doesn't match the word, no tiene realmente la revelación de los truenos. he really doesn't have the revelation of the thunder. Porque si la tuviera, Because if he had it, en los truenos está it's in the thunder, el nombre nuevo, the new name. en los truenos está In the thunder is la fe para el rapto, the faith for the rapture. en los truenos está In the thunder is todo everything. lo que no fue hablado What was not spoken por el cual Elías, by the fourth Elijah, porque no le fue permitido, because it was not permitted, porque todo eso estaba because all of that escondido was hidden. en el séptimo sello. The second seal. Y cuando fuera abierto, And when it was opened, entonces se conocería then he would be known lo que estaría ahí. what was in there. Y el cual Elías dijo, And the fourth Elijah said, el séptimo sello the seventh seal será abierto will be opened en la mera venida del Señor, in the coming of the Lord. en la venida del Señor. In the coming of the Lord. Por lo tanto, Therefore, para el séptimo sello, for the seventh seal ser conocido, to be made known por el público, to the public, se necesita it is needed. la segunda venida del Señor, The second coming of the Lord. porque el séptimo sello Because the seventh seal es identificado is identified. con la segunda venida del Señor, The second coming of the Lord. y la segunda venida del Señor The second coming of the Lord se identifica con el séptimo sello, identifies itself with the seventh porque seal. el séptimo sello Because the seventh seal es la venida del Señor. is the coming of the Lord. Por tanto, Therefore, cualquier persona any person que diga that says y que reclame and claims que tiene that has la revelación the revelation, del séptimo sello, the seventh seal, tiene que mostrar has to show la segunda venida del Señor the second coming of the Lord cumplida en medio del pueblo. among the people. Y ese es un reto And that is a charge de la palabra de Dios. of the word of God. Por lo tanto, Therefore, cuando despertamos a la realidad, we awake to reality, a lo que es to what is una tercera dispensación the third dispensation, y lo que corresponde a una tercera dispensación, what a third dispensation corresponds to, entonces encontramos then we find que tenemos que coger that we must take todas nuestras ideas, for our ideas, todas nuestras interpretaciones intelectuales for our intellectual interpretation, y echarlas al zafacón de la basura and place them in the garbage can, y sentarnos and to sit, para oír to hear lo que Dios tiene que decir what God has to say en su segunda venida, in His second coming. porque Él dijo Because He que el said
séptimo sello that the seventh seal sería abierto al público en su segunda venida. is second coming. Por tanto, Therefore, no es cualquier persona it's not just any person el que puede that can dar a conocer make known el séptimo sello. the seventh seal. Nos he dicho It is said que el séptimo sello that the seventh seal es abierto is open por los truenos. by the thunders. Los truenos tienen The thunders have la revelación del séptimo sello the revelation of the seventh seal. para poder saber To be able to know la revelación the revelation del séptimo sello of the seventh seal en la segunda venida del Señor. is the second coming of the Lord. Para poder conocer la segunda venida del Señor To be able to know the second coming of the Lord, cumplida en medio del pueblo de Dios fulfilled among the people of God, tiene que ser it has to be a través de los truenos. through the thunders. Si usted la conoce If you know de otra manera, it, any other way, ¿por dónde usted entró? where did you enter through? Hay una manera, There is a way, es la de Dios. and it's the way of God. Él no se moverá He will not move de lo que él ha dicho. of what he has said. Él cumplirá todo He will fulfill it conforme a su promesa. according to his promise. Ahora usted tiene que ver Now you must see que lo que estamos hablando that what we are talking about es más importante is much more important para usted for you y para mí and for me y para todo el pueblo de Dios and for all the people of God que todo lo que usted se puede imaginar. and all that you can imagine. Porque si no, Because if you not don't, no podremos ser transformados. we will not be able to be Pero transformed. tiene que venir algo But something must come para transformarnos. to transform us. Tiene que haber There has to be una fe para el rapto. a rapturing faith. Con la fe con la fe de la primera dispensación, With the faith of the first dispensation, que es la ley. that is the law. Con eso, With that, ¿a dónde usted va a llegar? what are you going to go to? Con la fe de la segunda dispensación, The faith of the second dispensation, que es la fe de la gracia, that is the faith of grace, conociendo a Jesucristo knowing Jesus Christ, como el Cordero de Dios, the Lamb of God, como el Salvador. as the Savior. Con eso no es suficiente With that, it's not enough para ser to transformado. be transformed. Fe es revelación. Faith is revelation. Con la revelación With the revelation del mensaje of the message de la primera of dispensación, the first dispensation, ¿a qué llega usted? where are you going to get to? ¿A qué llega usted? What do you get to? A convertirse To turn to en un guardador de la ley. in a lawsaver. Con la fe de la segunda dispensación, The faith of the second dispensation, usted no puede llegar you will not get a la transformación to the transformation y a la traslación. and to the translation. ¿Por qué? Why? Porque el cuarto Elías dijo Because the fourth line says que tiene que venir algo that something must come para cambiarnos. to change it. Porque lo que hay, Because what there is, con lo que hay, no es suficiente with what we have is not enough para ser transformado. to be transformed. Y esa fe para el rapto, And that faith for the rapture, ¿dónde está? where is it? En los truenos. In the thunder. Si usted la busca If you look for it y la encuentra en otro sitio, and you find it in some other place, usted ha encontrado you have found una gran revelación. a great revelation. Tiene una gran fe, Have a great faith, pero no es la fe de rapto. but it's not the rapturing faith. Porque la fe de rapto Because the rapturing faith está en los truenos. is in the thunder. Usted no puede evadir eso. You cannot do that. Usted tiene que despertar a la You realidad must wake up to reality y ser un ministro valiente. and be a great minister. Y un ministro valiente And a great minister reconoce lo que Dios dice. recognizes what God says. No está evadiendo la responsabilidad It's not eluding the responsibility de la hora en que vive. of the hour that he's living in. Tenemos que ser ministros We valientes, must be great ministers, fieles a la palabra, faithful to the word. porque deseamos Because we desire que un día Él nos diga, that for one day for him to tell us, buen siervo y fiel. good, faithful, and servant. Pero para eso, But for that, usted tiene que ser fiel, you must be faithful. usted tiene que ser valiente You must be great. y usted tiene que enfrentarse And you must face a la responsabilidad the responsibility del día en que usted vive. of the day that you're living. Usted no puede predicar lo que le da la gana. You cannot preach whatever you please. Usted está llamado You are called a predicar to be de acuerdo a la dispensación en que usted to vive. the dispensation that you live in. Y si predica otra cosa, If you preach something else, usted estará will be como aquellos as though que estaban that word, en la segunda dispensación, the second dispensation, pero que habían salido de la that primera, had left the first dispensation, que querían venir con el mensaje pasado that wanted to come with the past message, para juntarlo con el otro. gather it with the other one, Y querían tener dos mensajes. and wanted to have two messages. Y no pueden haber dos mensajes There cannot be two messages a la misma vez en una dispensación. at the same time in one dispensation. Dios obra God works y respalda and backs up un mensaje, a message, el que corresponde the one that corresponds para esa
dispensation. Bueno, y ahora que hemos hablado de los truenos Now that we have spoke of the thunders, y hemos mostrado and we have shown todas las grandes bendiciones que hay en los truenos, all the great blessings that are in the thunders, yo creo que no hay nadie I believe that no one en esta noche tonight que se atreva a decir, that would dare say, yo no quiero saber de los truenos. I don't want to know nothing about the thunders. Más bien creo More or less, I believe, que como ministros de Dios, as ministers of God, todos decimos, we all say, oh Dios, oh God, queremos oír lo que los truenos we hablaron, want to hear what the thunders spoke. queremos oírlo, We want to hear it, porque si lo oímos, because if we hear it, conoceremos el nombre nuevo. we will know the name. Si lo oímos, If we hear it, tendremos entonces la fe para el we rapto. will then have the faith for the baptism. Si lo oímos, If we hear it, entonces podremos ser transformados then we can be transformed y ser trasladados, and be translated, porque deseamos because we desire ya irnos de aquí. to leave here already. Ya estamos cansados. We're tired. Yo estoy cansado. I'm tired. Deseo irme. I desire to go. Yo creo que ustedes también. I believe you also want to leave. Y con tantos problemas que hay And with so many problems that there is, en todos los sentidos, in all sense, desearíamos irnos. we desire to leave. Desearíamos We would desire tener alas to have wings como águilas. as eagles. El salmista dijo como paloma. The sound that as dove. Hermano Branham dijo también como paloma. Brother Branham also said as dove. Nosotros queremos We would like que esa paloma for that dove se convierta to turn en águila. eagle. El águila The eagle puede volar muy lejos. can fly pretty far. Queremos irnos. We like to leave. Es nuestro deseo. It's our desire. Y la promesa es And the promise que is remontaremos that we will climb. vuelo We will fly como águila. as eagles. Por lo tanto, Therefore, yo creo que todos estamos de acuerdo I believe that we agree en que necesitamos that we need oír to hear lo que los truenos hablaron. what the thunder spoke. Porque de otra manera Because any other way, podemos we can ganar el mundo entero, win the whole world, pero nunca saldremos de aquí. but we will never be here. Podemos We can hacernos ricos aquí en la tierra be rich here on earth si luchamos por eso, if we try for that, pero nunca saldremos de aquí. but we will never be here. Pero queremos But we will like salir de aquí to live here, y Dios tiene un plan and God has a plan, y ese es el plan and that is the plan que tenemos que aceptar, that we must accept, el de Dios. the one of God. El de usted puede ser muy bueno, Yours can be real good, pero no funcionará. but it will not work. El de Dios The one of God es el único que funcionará. is only one that works. Ahora vamos a ver, Now let us see, let us see cómo how será it will be que escucharemos that we will hear los truenos. the thunder, Porque eso es algo muy importante. because that is something very important. Fíjese en el mensaje titulado Mirando a Jesús. Look, in the message title, Look What He Did, Hermano Branham dice, Brother Branham said, la gente falla the people fail porque ellos están buscando algo, because they're looking for something, pero no saben la forma, but they do not know the way, la manera para Dios cumplirlo. the way for God to fulfill it. Y cuando Dios lo cumple, And when God fulfills it, fallan en verlo, they fail to see it porque no lo estaban esperando de esa manera. because they were not waiting for it that way. Nosotros We tenemos que despertar a la realidad must wake up to reality y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, and wait for the fulfillment of the promises de of God, acuerdo a como Dios prometió. according to how God promised. Porque Dios no se saldrá de su palabra. Because God will never leave His word. Vamos a ver Let us see cómo how será. Página 57 en español de los Hechos page 57 in the book of Seals in Spanish y 72 en inglés. and 72 in the book of Seals in English. Ahí There encontraremos you will find la manera en que escucharemos los truenos. here we will find the way that we will hear the thunders. Dios no se saldrá de esa forma, God will never leave this way porque Dios cuando establece una cosa, because when God establishes something, Él está obligado a su palabra. He is obligated to His word. Usted y yo lo sabemos. You and I know. No trate de que Dios lo haga de otra manera, Don't try for God to do it any other way porque Dios nos echará a un lado because God will put us to a side y nos dirá como a Pedro, and will tell us like Peter, apártate de mí. get away from me. Dice, He said, este libro de los sellos, este
este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. This seventh seal book is revealed at the time of the 7 thunders of Revelation 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. If you're marking it down, let us turn to Revelation 10:1 so you'll get an understanding before we get into it. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. Ahora si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. If you'll notice, that's Christ, because he in the Old Testament was called the angel of the covenant. Y él ahora viene directamente a los judíos, And he's directly coming to the Jews now, porque la iglesia gentil ha llegado a su fin. for the church is finished. Bien, ahora continuando. All right, continuing. Y su rostro era como el sol, And his face was as it were the sun, y sus pies como columna de fuego. and his feet as pillars of fire. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? You remember that angel in Revelation 1? Este es el mismo. Same thing. Un ángel es un mensajero, Angel is a messenger, y él es un mensajero a Israel. and he's a messenger to Israel. ¿Ve usted? Do you see? ¿Ve usted? Do you see? Recuerde que el tema es despertando a la realidad. Remember that the subject is waking up to reality. ¿Ve usted? Do you see? La iglesia está a punto de ser raptada. The church is fixing to be raptured. Él viene por su iglesia. He comes for his church. ¿Ve usted? Do you see? Ha despertado a esa realidad Have you woke up to that reality? de que ese mensajero, That messenger, ese ángel fuerte que viene, that mighty angel that comes, es Cristo. is Christ, Y viene and comes directamente a los judíos. directly to the Jews. Pero la iglesia gentil But the Gentile church